¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial, esta entrevista tan importante que tiene que ver con la mariposa monarca. Vamos a conocer todo sobre este ser vivo que se hace presente en nuestra región y que es tan importante pues para la vida misma. Por eso siempre contactamos al experto José Antonio de Ávila Paulín. Bienvenido, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí con ustedes, viendo desde esta magnífica Qué localidad. panorámica, ¿verdad? No, hombre, qué padre. Yo sí quisiera tener mi oficina también. Y muchas gracias por la invitación, porque estamos bien entusiasmados los que trabajamos en el sector medio ambiente, porque como cada año en esta temporada es justamente el paso de la monarca. Y apenas este fin de semana fueron los primeros avistamientos en gran número de mariposas monarca. Entonces, si ahorita salen a la calle y voltean al cielo, muy probablemente van a ver mariposas que andan pasando por ahí. Son las mariposas monarca, que vienen desde Canadá. Hay muchas cosas que hablar de la monarca. Son un enlace en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Son un elemento tradicional, cultural, que coincide con la temporada de muertos cuando llegan a Michoacán. Entonces tienen un valor cultural también adicional muy importante, que lo asocian precisamente a la llegada de los espíritus de nuestros antepasados que llegan y nos visitan en esos días. Y bueno, como organismo de la naturaleza también es el único insecto que viaja más de 4.500 kilómetros desde Canadá hasta Michoacán y el Estado de México. Ningún otro insecto hace un recorrido de esas magnitudes, ¿no? Entonces, por eso estamos muy contentos de que ahorita están pasando por aquí. Qué bueno tenerte aquí y yo tengo muchas preguntas que seguramente la gente del público estará compartiendo también o estará de acuerdo con lo que vamos a ir preguntando poco a poco para conocer. Vámonos desde el principio. La mariposa monarca, ¿desde cuándo se monitorea? Fíjate que relativamente poco, ¿eh? Aunque los estudios de la monarca datan de los años 50, en donde algunos investigadores en Estados Unidos, sobre todo, veían en grandes cantidades las monarcas y veían que en una temporada del año se iban, pero no sabían a dónde iban. Y fue hasta los años 70, principios de los 80, en donde se descubrió que estaban viajando a los bosques de Michoacán. Es una historia muy bonita, hasta una historia de amor, ahí sale. El chiste es de que prácticamente... Sí, claro, claro, claro. La cosa fue de que este investigador de los Estados Unidos, de apellido Earhart, eh, convocó a la ciudadanía a decirles, a preguntarles a ver si han visto estas maripositas y mostraba las imágenes de las monarcas. Y salió una pareja en Michoacán, una mexicana y un estadounidense, que le reportaron que habían visto un grupo de mariposas como las que él estaba buscando. Él nada más tenía el conocimiento hasta el sur de Texas, no sabía en México qué pasaba. Y fue hasta esos años, hasta principios de los 70, digo, finales de los 70, cuando se empezó a conocer que era Michoacán a donde iban, en millones de ejemplares de organismos que llegaban hasta ahí. Apenas a fines de los 70, principios de los 80. Entonces, a partir de ahí empezaron muchas personas, o algunas personas, no muchas, algunas personas a involucrarse en saber por dónde pasaban. Y existe un programa actualmente, Correo Real, que pues ya tiene 30 años prácticamente monitoreando el paso de la monarca por México. Se han involucrado maestros, ciudadanos en general, para reportar. Cuando ven las monarcas, se reportan a Correo Real, y es la manera en la que podemos saber en México por dónde van migrando, por dónde van viajando, en qué temporadas, en qué árboles se paran, en qué flores están comiendo, dónde están naciendo las orugas de las monarcas. En fin, es la manera en la que podemos monitorear, pero eso tiene 30 años prácticamente en México. Ese grupo de Correo Real aquí en México, que lo auspicia una asociación civil que es Profauna, en Saltillo, se une a otros grupos que hay en Estados Unidos y Canadá, y es la manera en la que estamos viendo cómo van avanzando las monarcas desde que salen en agosto. Acuérdate que el sur de Canadá, en las partes de los grandes lagos, esa parte se empieza a poner frío la temporada, empieza a haber menos alimento y las mariposas empiezan a migrar. Entonces nos avisan desde allá, desde Canadá, ya empezaron a salir grandes grupos de monarcas, y es la manera en la que vamos sabiendo, con grupos como este de Correo Real, que vamos sabiendo. Te decía que era una historia de amor porque
en ese inter de saber qué pasaba en México, esta pareja se casaron y bueno, pues ya hicieron su vida, pero lo asociaron al tema de la monarca, entonces fue como la monarca su padrino, su madrina, ¿no? De esta historia de amor. Y bueno, pues actualmente escuelas, dependencias de gobierno y gente que le gusta el tema de la monarca participa en este monitoreo. Y, por ejemplo, nosotros participamos recopilando esa información que nos da la gente. Ahorita que veníamos, por medio de WhatsApp me van avisando, oye, en el rancho estamos viendo monarcas y ya pongo, pues es el rancho fulano del tal. ¿Coincide año con año? ¿Coincide? Sí, la migración de la monarca depende de varios factores. Entre ellos, primero es que haya frío en Canadá, que empiece a disminuir la temperatura, los días en invierno empiezan a hacerse con menos horas de luz y entonces es como el arranque de la migración. Pero conforme van viajando, dependen mucho de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si está un día lluvioso, no vuelan, se refugian, se resguardan en algunos lugares. Si es un día muy frío, también se resguardan. Entonces los eventos climáticos extremos, que de repente un frente frío, eso las detiene. O los vientos en contra también las detienen la migración de la monarca. Entonces dependen de factores climáticos y de otros factores, la alimentación, por ejemplo. Por eso fomentamos mucho lo de los jardines con flores. El tener en nuestras casas plantas con flores, estamos ayudando a la monarca porque se alimenta del néctar y a las abejas, ¿no? A otros polinizadores. Por eso fomentamos mucho ese tipo de actividades para ayudar a la monarca. Son pequeñas acciones, pero si las hacemos en este corredor migratorio, le vamos a estar ayudando a la monarca y, como tú bien dices, a otros organismos, abejas, a murciélagos, a colibrís. Y además se ven bonitos, tener nuestro jardín ahí bonito y que lleguen. Que somos afortunados, ¿no? Con tanta vegetación que tenemos. Se ve verde para todos lados, ¿no? Y veo que hay jardines en algunas de las casas. Todo ayuda. Claro que ayuda. Y tener fuentes de agua. Hay lugares en donde hasta les ponen fruta picada para que lleguen las mariposas y coman y sigan su camino, ¿no? Entonces sí podemos hacer acciones a nivel local para ayudar a la migración de la monarca. ¿Cuánto tiempo dura la monarca, por ejemplo, aquí en la región? Fácilmente, es variable, pero fácilmente van a ser 15 días de que vamos a estarlas viendo. Ha habido años en los que es un poquito más corto, una semana y media, y ha habido otros años que es más largo. Ahora, como te digo que depende de los factores climáticos, ha habido años en los que las vemos más hacia el oriente. Hace 2 años, por ejemplo, casi no vimos en la región, aquí casi no vimos, sin embargo las vimos hacia Juárez, hacia el municipio de Juárez, Nuevo León, para allá. Cambiaron su recorrido, pero por los vientos dominantes. Otra cosa que puede cambiar también es la disponibilidad de alimentos. Han sido años muy secos, tú sabes, y entonces no hay mucha disponibilidad de alimentos. Eso hace que vaya por donde hay comida, ¿no? Es como uno, si vas a viajar a la Ciudad de México manejando, pues vas buscando donde haya que te puedas parar a comer, a comprar un refresco o algo así, ¿no? Pues también hacen ellas eso. Lo que es la naturaleza. Claro, claro. No, y más sorprendente aún, o por lo menos yo me quedo admirado de que las mariposas que vemos ahorita es la quinta generación de las mariposas que pasaron hace un año. ¿Qué quiere decir esto? Estas mariposas son más fuertes, más grandes, más tolerantes a estos cambios de clima. Van a llegar a Michoacán y al Estado de México a pasar el invierno. Ese es su ciclo normal. Es muy frío también a los bosques de Oyamel, allá a donde llegan. Es muy frío, pero todas agrupadas, que son millones, se estiman alrededor de 300 millones de monarcas las que se juntan allá en aquel lugar, pero van a pasar el invierno y entonces van a emprender el regreso más o menos en febrero, finales de febrero, y probablemente podemos ver algunas de regreso, pero son las que pasaron ya el invierno y se regresaron. Se van a morir en el regreso, no van a llegar hasta Canadá, pero van a dejar una descendencia, sus hijas. Esas hijas van a seguir el viaje y no van a llegar a Canadá, van a morir en el camino. Entonces las nietas de las que estamos viendo van a seguir a Canadá. Van a llegar a Canadá las nietas a hacer su ciclo de vida y van a morir allá. Las bisnietas
son las que van a tener también su ciclo de vida, y las tataranietas de las que estamos viendo son las que van a venir el próximo año. O sea, son 5 generaciones para que vuelvan a venir. Viven más las que están migrando que sus propias hijas, nietas y bisnietas. Las tataranitas viven más que el resto de su ascendencia, ¿no? Pues es algo que a mí me parece increíble. Si lo traslapamos con la vida humana, sería como si tu tataranieta fuera a vivir 300 años, entre 250 y 300 años, ¿no? Entonces, pues es como una sola generación vive más que las demás. Así pasa con las monarcas. Y pues es evolución en la naturaleza. Es tan sabia la naturaleza, lo acabas de decir, que hace esas maravillas, ¿no? Te tengo unas preguntas que Sí. preparé ahorita, justo Claro. antes de entrar. Vamos contestándolas brevemente. Bueno, ¿desde cuándo se monitorea ya? ¿Cómo hemos afectado el ser humano al paso de las monarcas? De muchas maneras. Aquí en Desafortunadamente, la región, datos, sí, cosas sí. específicas que hemos hecho en la región para afectarlas. Por ejemplo, estamos en una zona nogalera. ¿Qué se hace cuando hay plagas? Se fumiga. Entonces, el uso de químicos, de agroquímicos, pesticidas, insecticidas, afecta a la monarca. Esa es una de las amenazas que pudiera encontrar en el camino. Otra es las carreteras. Las monarcas vuelan a diferentes alturas, ¿no? Pero en algún momento bajan para descansar, o bajan para alimentarse o tomar agua. A veces cuando bajan hay una carretera y pasan los vehículos a 120 kilómetros por hora y se las llevan. Ves los radiadores llenos de mariposas y otros. Exacto, en Coahuila hay en varias carreteras ese letrero de disminuir la velocidad en presencia de monarcas. Entonces ese es otro factor de mortandad de las monarcas. El otro es que las plantas que necesita ella para alimentarse están siendo eliminadas porque es una planta muy específica, que es el algodoncillo. Ese algodoncillo es una maleza en los Estados Unidos y en algunos lugares, y se corta pues para tener áreas para alimentar al ganado. Entonces es una maleza y se elimina, pero se está eliminando el alimento de la monarca, el algodoncillo. ¿Qué más? La fragmentación del hábitat, o sea, el crecimiento de las ciudades, que a veces crece sin control hacia lugares en donde las hierbitas, que son hierbas para nosotros, son el alimento básico para ellas, y estamos fragmentando el hábitat. Son básicamente lo que podemos ver aquí en nuestra región. No estamos hablando de Canadá o Estados Unidos. Aquí en nuestra región eso sucede, y que afecta de alguna manera la migración de la monarca. Muy bien. La importancia, ya más o menos lo has descrito, pero ¿qué pasa si no tuviéramos las monarcas o en qué afectaría? Fíjate que es muy buena pregunta, porque a veces pensamos que si se muere un organismo como una mariposa o algo tan insignificante como eso, tan pequeñito, no nos va a afectar. Sin embargo, tiene una afectación, porque ese animalito que estamos viendo aquí forma parte de una cadena alimenticia, de una cadena trófica, le llaman, en donde la energía está fluyendo, y nosotros somos parte de ese ciclo de la energía. Y la mariposa es alimento de algunos otros animales, es polinizadora. Entonces se perdería un eslabón de esa cadenita. No vamos a morir como especie, pero sí se va a afectar de alguna manera que ni siquiera sabemos los efectos que habría si desaparece la monarca o cualquier otro animal o planta en el planeta, ¿no? Y están desapareciendo a ritmos sorprendentes, la biodiversidad de nuestro planeta, generalmente por actividades humanas. Hay otra situación ahí que está implícita, que es el cambio climático. Hubo un tiempo en el que no se creía ni siquiera que era cierto esto del cambio climático, pero yo creo que aquí la gente de la región lo hemos percibido como estas sequías tan extensas, claro que ocurrían, pero no tan frecuentemente, como las temperaturas tan altas. Sabíamos que iban a ocurrir, pero eran picos nada más en el año, y ahorita estamos viviendo temperaturas altas durante periodos más prolongados. Ese es un efecto del cambio climático. Entonces sí existe y sí afecta de manera directa a muchas especies, entre ellas la mariposa monarca. Muy bien. ¿Se puede recuperar el flujo si es que se ha perdido? Claro que se puede recuperar. De hecho,
en los años 80, 80 y tantito, cuando empezó a ponérsele más atención al tema de la monarca, la manera de estimar si son muchas o pocas las monarcas no es contándolas, porque pues, para empezar es una franja muy amplia la que utilizan para migrar, porque es prácticamente todo Coahuila, un pedacito de Chihuahua, Nuevo León y hasta un pedazo de Tamaulipas. Es una franja grande. Sería imposible ponerse a contarlas, 1, 2, 3, 4. Entonces lo que se hace es algo muy simple. Es si sabemos a dónde van a llegar, a los refugios o a donde es ahora la reserva de la biosfera mariposa monarca en Michoacán, si sabemos a dónde van a llegar, se estima la superficie de árboles que es ocupada por monarcas. Eso se puede contar relativamente fácil en hectáreas, lo que tú quieras. Entonces hubo en los años 80, de los primeros esfuerzos que se hicieron para saber si eran muchas o pocas, se midió esa superficie ocupada por monarcas en Michoacán y llegaron alrededor de 20 hectáreas ocupadas por monarcas. Y es increíble cómo ves los árboles anaranjados y lo puedes estimar. Ahorita ya hay otras herramientas como los drones que pueden ver desde arriba y ver la mancha anaranjada, sacar una superficie. Bueno, el chiste es que con eso se está midiendo año con año la superficie ocupada por monarcas. El mejor año que tenemos conocimiento fueron después de los años 80, 20 hectáreas de monarcas. Sin embargo, hace 5 años, 5 o 6 años, tuvimos a partir de ese año, pues empezó a decaer la superficie ocupada por monarcas hasta llegar a un límite casi catastrófico de 0.6 hectáreas. Quiere decir poquito más de media hectárea ocupada por monarcas, no toda junta, porque llegan a un lugar, a otro lugar, sumaron la superficie ocupada por monarcas y no llegó ni siquiera a 1 hectárea. Entonces fue donde los 3 países prendieron las alertas y dijeron, aquí algo malo está pasando, no sabemos qué, pero algo malo está pasando. ¿Y qué se hizo? Se empezó a invertir en investigación, en restauración, en educación ambiental, por varios frentes, para poder recuperar la migración de la monarca. Y si se recuperó, entonces contestando a tu pregunta, si se puede mejorar o ayudar a la migración, claro que sí. De 0.6 hectáreas llegó a 3 y algo, si mal no recuerdo, después de varios años de estar trabajando en ese tema, ¿no? No se ha podido recuperar hasta llegar a las 20 hectáreas, pero pues va mejorando año con año. Ojalá y así siga. Bueno, creo que ya lo comentamos. ¿Están en riesgo de extinción? Siempre hay riesgo. En 2010 hubo una recategorización. Hay una norma oficial mexicana que es la que aquí en nuestro país define el grado de amenaza para las especies, plantas o animales. Esa norma oficial mexicana 059 es la que trae una lista de plantas y animales que pueden estar amenazadas, bajo protección especial, en peligro de extinción, que es cuando las poblaciones están amenazadas, tienen algún problema por su hábitat, por la cacería, por la contaminación, por diferentes factores, ¿no? Ahí vas a encontrar al oso negro, ahí vas a encontrar otras especies, el águila real, y recientemente la mariposa monarca está en esa norma oficial mexicana en la categoría de protección especial. ¿Qué quiere decir? No está en alto riesgo de extinción, pero ya tiene algunas evidencias de que sus poblaciones no están muy bien. Y no es tanto que se vayan a acabar las monarcas, lo que está en riesgo, es muy chistoso, pero no es chistoso, es extraño a veces hasta de entenderlo, lo que está en riesgo es la migración de la monarca. ¿Qué quiere decir? Que probablemente esta migración de 4.500 kilómetros, ya lo estamos viendo, se está reduciendo en tamaño o las monarcas están habituándose a quedar durante esa migración, durante esa ruta, se quedan en algunos espacios y ya no migran. Hacen migraciones más pequeñas porque encuentran lo necesario y ya no migran. Eso está ocurriendo y por eso está bajo protección especial. Muy bien. En este momento, ¿cuál es la invitación para la gente que nos esté viendo? ¿De qué manera pueden cooperar o verse partícipes de esta migración? Pues mira, yo cuando era niño, confieso, yo mataba mariposas monarca. Yo soy de Saltillo y cuando estaba allá, que veía pasar las monarca,
buscaba ramas para tumbarlas. Y eso todavía lo hace mucha gente, y sobre todo los niños que les gusta ahí de repente hacer travesuras, ¿no? Entonces, yo creo que la principal actividad que como ciudadano no podemos hacer es dar insecticidas en nuestros propios domicilios, o tienes un rancho con nogales, no fumigues en esta temporada, son 15 días nada más, déjalas que pasen 15 días, ya después haz lo que tengas que hacer, pero en estos 15 días podemos hacer eso de evitar el uso de los agroquímicos, de los insecticidas en específico, dejar las áreas naturales, las áreas con la vegetación nativa, que crezcan libremente, porque son alimento para la monarca. Reducir la vehículos. De hecho, tenemos un eslogan que dice: si ves monarcas volar, por hora debes manejar. Y se te atraviesa una monarca, alcanza a esquivar el vehículo, o es menos probable que vaya a haber pues el accidente, el atropellamiento de la monarca, ¿no? A esa velocidad. Si vas a 70 kilómetros, ya se... o más, si vas a 120, no se diga, es el apachurradero de monarcas en el camino. Entonces, esas pequeñas acciones pueden contribuir, más lo que acabamos de comentar. ¿Tienes jardín en tu casa? Pon florecitas de cualquier tipo, pon florecitas y te aseguro que van a llegar las monarcas. Si estamos en este corredor, estamos en el mero corredor de la monarca, o sea, en Chihuahua, allá en Sonora, en Baja California, no pueden darse el lujo de voltear y ver monarcas, allá no pasan. Pasan otras poquitas porque hay otra población en el Pacífico, pero son muy poquititas. De hecho, hay otras que se van por Cuba y llegan a Cuba, pero el mayor flujo de monarcas es por aquí, por el noreste de México y justo por Coahuila, por donde pasan. Entonces, estamos en un lugar privilegiado. Aquí en la región, ¿cuál sería el punto de mayor concentración? Híjole, pues mira, justo ahorita que estamos platicando, aquí han estado pasando monarcas. Yo creo que este año estaría, es difícil asegurarlo, pero estaría entre Sabinas y Musquis. Prácticamente lo más grueso de la migración, ahorita lo estamos viendo en esta región. De hecho, nuestros compañeros del área protegida de Maderas del Carmen, el viernes, una cosa de esas, fueron los primeros en México. El director de Maderas del Carmen fue el primero en México que reportó en grandes cantidades a las monarcas. Aquí en Musquis, en el municipio de Musquis, fue el primer lugar en donde se reportó monarca a nivel nacional. O sea, entran a México justo por aquí. Estamos viendo en la pantalla. Qué importante que en las escuelas se difunde eso. Claro, claro. El respeto a estos seres vivos que tanto nos dan. Exacto. Mira, ahí están los chamacos que están en actividades de educación ambiental justo para pues fomentar el conocimiento de la especie y el cuidado de la especie, ¿no? El tema de la monarca nos da para educación ambiental, pero también nos da para temas de restauración de hábitat, hablar de historia, hablar de conservación del agua, de la biodiversidad, de migración, hasta de geografía. En algunas escuelas nos hablan y mezclamos el tema de la monarca con geografía, ¿no? Podemos decir dónde está Canadá, Estados Unidos, México, dónde está Michoacán, los kilómetros, podemos meter matemáticas, el medir los kilómetros, el transformar kilómetros en metros, qué sé yo. O sea, te da para lo que quieras. Fíjate que de pronto, tristemente, yo creo que muchos hemos perdido la capacidad de asombro. Tiene este ser tan importante para la vida misma. Y hay lugares donde el turismo. Claro. Senderismo aquí, que hay unos lugares aquí, a las faldas de la sierra, que me ha tocado ver una gran cantidad de mariposas, de gente que lo valora, pero de pronto pues nos falta ahí un poquito sí, de buscarle. ¿Sabes que aquí en la Sierra Hermosa de Santa Rosa hay un cañón que se llama el Cañón de las Mariposas? Y no por nada se llama así. Es uno de los lugares donde vamos a monitorear monarcas. Aquí, más, ahí lo estamos viendo. Efectivamente, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán recibe miles de visitantes y van a ver mariposas. Van a ver, en esta temporada ya están esperando allá las mariposas y de eso vive la gente allá en aquella región. Muchas gracias por este espacio. ¿Algo más que nos tengas que comentar? Pues es que hay mucho todavía que hablar de la monarca. Hay algo que, por ejemplo, también no nos dicen en la escuela, o nos lo dicen y a lo mejor no le ponemos mucha atención, que es en el ciclo de vida de la monarca.
que nace del huevecillo. Ahí estábamos viendo en las fotos que el material que usamos, que es una larva, una oruga grandota, pues es precisamente porque hablamos del ciclo de vida de las mariposas monarca, que empieza en el huevecillo, luego la larva, y luego la pupa o la crisálida, el capullo también le dicen, y luego el adulto. Las mariposas que vemos volar son el estado adulto de las monarcas, pero ellas pasaron por varias etapas, que empezó en el huevecillo, en un mini huevito que ponen las monarcas hembras. Ahí se ve el material. Pero cuando hace esa metamorfosis, que es el cambio de forma que está en el capullo, cambia tanto el animalito, que de ser un animal que come hojas, que es muy lento, que es la oruga, que tiene solamente 2 ojitos, cambia totalmente su forma dentro de ese capullo y sale el organismo adulto con alas, con 6 patas, con unos ojos compuestos, con antenitas y con capacidad de volar. Ya no come hojas, ahora come néctar. Entonces es un cambio tan drástico en el mismo bicho, que es como si fuéramos otra especie siendo niños y ahora en adultos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que de adulto puedes volar y de niño apenas si caminabas, ¿no? Entonces, bueno, son otras de las cosas maravillosas que tiene el conocer el tema de la monarca. Y si alguien quisiera conocer más del tema de la monarca o de biodiversidad en general, pueden contactarnos. Aquí, gracias a Radio Kickapoo, las cápsulas informativas han estado, yo creo que es uno de los mejores aliados que tenemos, sinceramente, porque gracias a eso llega la información a mucha gente. Entonces, puede ser... Claro, es lo que queremos. Se dice que no se cuida lo que no se conoce. Entonces, estamos tratando de hacer nuestra parte para que se conozca y para que luego se cuide, ¿no? Entonces, ahí aprovecho para agradecer, la verdad, el gran apoyo que nos dan ustedes con este programa, con esta entrevista. Yo sé que va a llegar a muchas personas y espero que quede la semillita ahí de la conservación. Nos compartes la pasión que sientes y de verdad nos hace valorarlo y asombrarnos con lo que pasa. Y que pasa cada año. Cada año. Hay que aprovecharlo, disfrutarlo y principalmente respetarlo. Gracias, José Antonio. Seguiremos muy en contacto. Recuerde, estamos siempre en las redes sociales. ¿Ustedes también tienen su página? Sí, estamos ligados totalmente aquí, Radio Kickapoo con nosotros. Ahorita nada más manejamos la de guardaparques del área natural protegida Don Martín, pero a través de Facebook, en esa página, podemos con todo gusto recibir solicitudes. Si una escuela quiere que les vayamos a platicar de la monarca y hacer actividades, contáctenos por Facebook o a través aquí de Radio Kickapoo. Claro que y sí. Con todo gusto los atendemos. Escuelas, empresas, quien quiera temas ambientales, estamos para servirles. Muchas gracias, José Antonio. Usted que siguió esta entrevista, compártala, por favor. Es de vital importancia para la vida misma, y somos afortunados en la región, principalmente en Musquis, de tener el paso de la mariposa monarca. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A usted que siguió la transmisión, gracias. Síganos en Facebook. En un ratito más arrancamos con el noticiero.